Historia de México en 1826. Disociaciones, alianzas y encuentros. Capítulo 1. Con ánimos de separación. La Constitución de 1824 definió al territorio tejano como parte del estado de Coahuila y Texas. Dicha provincia estaba poblada por empresarios y colonos de origen estadounidense, que obtuvieron concesiones para habitar la región. A su vez, los llamados empresarios tenían derecho a traer inmigrantes y gobernarlos. En 1826, Hayden Edwards, un patrón de la zona, sufrió grandes pérdidas económicas debido a un conflicto con sus colonos. Edwards desconocía los títulos de propiedad de los anteriores habitantes y quería apropiarse de sus terrenos. Ello generó gran descontento en la zona, por lo cual los colonos destituyeron al yerno de Edwards como alcalde. Los conflictos aumentaron cuando se canceló el contrato de Edwards. Descontento, este organizó una rebelión y estableció la República de Fredonia, en la región de Nacogdoches. Capítulo 2. Conflictos en la península. El coronel José II Carvajal, que comandaba tropas yucatecas, sitió Campeche en 1826 por conflictos comerciales locales y con Cuba. El conflicto se resolvió sin mayor problema. Capítulo 3. Represión a la nueva república. El principal empresario y colonizador de Texas, Stephen Austin, dirigió a la milicia tejana para someter la rebelión de Fredonia. Mateo Ahumada encabezaba el regimiento mexicano que lo acompañó. Ante esta situación, Edwards tuvo que rendirse y huyó a Estados Unidos. Lo más llamativo de este conflicto es que se resolvió sin derramamiento de sangre. Capítulo 4. Congreso de Panamá. Simón Bolívar, como presidente de la Gran Colombia, buscó la alianza de los países americanos para conjurar el peligro de la reconquista española. Para ello, requería el apoyo de una gran potencia y sus ojos se posaron sobre Gran Bretaña. Después de muchas negociaciones, se convino la reunión de los delegados de ambas naciones. El 22 de junio de 1826 se celebró el Congreso de Panamá. Asistieron únicamente los enviados de Colombia, México, América Central, Perú e Inglaterra. Los representantes brasileños y estadounidenses no llegaron a tiempo, mientras que, por sus conflictos con Bolívar, Argentina y Chile no comisionaron a nadie. En el Congreso se estableció la perpetuidad de la Unión, Liga y Confederación de México, Colombia y el Perú. Del mismo modo se acordó que se reanudaran las sesiones del Congreso en la población mexicana de Tacubaya. No obstante, el Congreso de Tacubaya no tuvo éxito por falta de quórum para integrar la asamblea. Capítulo 5. Sobre litografía. En octubre de 1825 llegó Claudio Linati de Prevost a la Ciudad de México, acompañado por su socio Gaspar Franchini. Estos dos italianos buscaban introducir el arte de la litografía en nuestro país. Desafortunadamente, Franchini murió antes de que esto sucediera. Linati se estableció en la capital e instaló un taller de litografía en enero de 1826, en el cual publicó periódicos y enseñó las técnicas de impresión litográfica. Con la ayuda de Florencio Gali y de José María Heredia, fundó El Iris, periódico acerca de literatura, música, teatro, artículos de divulgación cultural y moda. Su publicación duró hasta septiembre del mismo año. Fue censurado debido a las cargas políticas que contenía, razón por la cual Linati fue forzado a abandonar el país. El artista regresó a México en 1832, pero murió a 3 días de su desembarco en Tampico. Capítulo 6. Perlas y corales. En mayo de 1825, el teniente inglés Robert William Hale Hardy llegó a México. Era un enviado de la compañía británica General Pearl and Coral Fishery Association, que vino a evaluar las condiciones de explotación del Golfo de California. Hardy permaneció en el país durante 3 años. El viajero inglés llegó a conocer a grandes personalidades de la vida política de nuestro país, como Guadalupe Victoria, Lucas Alamán, Miguel Ramos Arizpe, José María Luis Mora, Nicolás Bravo y Manuel Gómez Pedraza. En 1829, en Inglaterra publicó Travels in the Interior of Mexico in 1825, 1826, 1827 and 1828. En el libro abordó un sinnúmero de elementos de la vida en México, como descripciones de la población, caminos, edificios, política y economía. La narración de Hardy está llena de comentarios negativos e irónicos acerca del México del momento. Capítulo 7. Una lista de grandes hombres. La conformación de una nación no ocurre únicamente gracias a las acciones de algunos pocos individuos, sino que el conjunto de la sociedad participa de una u otra forma en ella. No obstante,
Es importante recalcar la contribución del liderazgo de determinados hombres a la organización del naciente país. Capítulo 8. Miguel Ramos Arizpe. Ramos Arizpe se desempeñó en la política durante los primeros decenios del siglo XIX, tanto en Nueva España como en el México independiente. Comenzó su carrera como representante de Coahuila ante las Cortes de Cádiz en 1810. Desde entonces, expresó sus ideas liberales e independentistas. Consumada la independencia, en 1822, Ramos Arizpe regresó a México. Ahí se convirtió en uno de los líderes más importantes del grupo de los federalistas. En 1823, le fue encomendada la redacción de la Constitución Nacional. El resultado fue el Acta Constitutiva, cuyos principios contienen la impronta liberal que caracterizó a Ramos Arizpe. La Constitución de 1824 retomó gran parte de los artículos de esta acta. Capítulo 9. Lucas Alamán. Lucas Ignacio Alamán y Escalada fue un importante científico, escritor, historiador y político mexicano. Al igual que Ramos Arizpe, se inició en la diplomacia en las Cortes de Cádiz, como representante de Nueva Galicia. A lo largo de su carrera, abogó por la monarquía como sistema de gobierno, así como por el sistema centralista. Esto lo llevó a fundar el Partido Conservador Mexicano. Alamán se desempeñó como ministro de Relaciones Interiores y Exteriores, uno de los puestos relevantes en la administración del siglo XIX, de 1823 a 1825. Posteriormente lo retomó de 1830 al 1832, durante la llamada Administración Alamán. Después de la emancipación tejana, se retiró de la política. Más tarde publicó disertaciones sobre la historia de la República Mexicana e historia de México desde los primeros movimientos que prepararon su independencia en el año de 1808 hasta la época presente. Regresó a la política en 1853, durante la dictadura de Antonio López de Santana, nuevamente como ministro de Relaciones Interiores y Exteriores hasta su muerte. Capítulo 10. Anastasio Bustamante y Oseguera. Bustamante comenzó su carrera como militar en 1810, combatió a los insurgentes, pero más tarde se unió al Plan de Iguala y obtuvo un cargo de la Junta Provincial Gubernativa. De ahí en adelante se desempeñó en la política mexicana. En 1828 fue electo vicepresidente. Bustamante no simpatizaba del todo con los ideales centralistas, pero fue un enemigo del rito yorquino, rama de la masonería. Fungió como presidente en 3 ocasiones y fue un personaje controversial. Capítulo 11. Lorenzo de Zavala y Sáenz. Zavala fue un político mexicano de gran importancia para los primeros años de vida independiente. Conocido por sus ideales liberales y federalistas, fue miembro de los yorquinos. Zavala fungió como ministro de Hacienda durante la presidencia de Vicente Guerrero, gobernador del Estado de México en 1832 y diputado por Yucatán ante el Congreso. En 1833 fue enviado por Santana como delegado a París, cargo al que renunció para regresar a México. Se estableció en Texas. Ahí se relacionó con el movimiento independentista tejano. Inclusive, participó en la redacción del borrador de la Constitución de la República Independiente, que se conformó tras la separación y fungió como mediador en las negociaciones con México. Fue el primer vicepresidente de la República de Texas. Capítulo 12. Nicolás Bravo. Hijo de un rico hacendado, Leonardo Bravo, nació en 1786 en Guerrero. En su juventud se dedicó a la agricultura en la hacienda de su padre. Este y sus tíos se unieron al movimiento de independencia, animando con ello al joven Nicolás a hacerlo también. En 1812, su padre fue hecho prisionero por el ejército realista. José María Morelos trató de salvar su vida ofreciendo a cambio 200 prisioneros realistas, según Lorenzo de Zavala, pero no lo logró y Leonardo fue fusilado. Morelos ordenó fusilar a los prisioneros, pero Nicolás les perdonó la vida y ellos se unieron a las fuerzas rebeldes. Peleó bajo las órdenes de Hermenegildo Galeana y de Vicente Guerrero. Fue encarcelado en 1818 y recobró su libertad en 1820. Fue presidente interino y sustituto en 3 ocasiones. Participó en la defensa del castillo de Chapultepec en la invasión norteamericana de 1847. Murió en su hacienda en 1854.